cometí el error de dejar el mandato de admisión de cada uno y a lo mejor me voy a estar distrayendo un ratito mientras el grupo acaba de llegar. Pero bueno, comencemos. Voy a hacer el puente entre la sesión pasada y esta, en las cuales estamos exponiendo, analizando, estudiando, valga la redundancia, el tema de la estudiosidad. Habíamos dicho la vez pasada que es muy claro que desde el punto de vista de la verdad se da una especie de disponibilidad natural para donarse en esa búsqueda al que la busca, porque el que busca encuentra. Pero ello exige de parte nuestra ciertas condiciones que nos hacen posible el abordaje de la estudiosidad. Sin esas condiciones, sin la vehemente aplicación de la mente, sobre todo en el que se dedica al estudio, pues habría un fracaso. Nadie o casi nadie podría aprender nada realmente valioso. Así que, sobre todo aquel que se dedica al estudio, exige una entrega cotidiana, una especie de olvido de sí mismo, en honor y por amor a la verdad. Tratemos ahora de determinar, por cierto, alguien por ahí en forma privada me insistió, bueno, Juan Bosco, pero ¿qué es la verdad? Cada quien tiene la suya. Y bueno, tuve que contenerme para no molestarme. A ver, la verdad es como preguntar, ¿qué es un banco? ¿Qué quieres que te diga? ¿Banco de peces, banco de dinero o banco de datos? Los tres son banco. Igual acontece con la verdad. La verdad, la verdad y la verdad. La verdad ontológica, la verdad lógica y la verdad subjetiva, la cual más bien merece el nombre de opinión. Pero entonces, no es cierto que cada quien tenga la verdad suya, con independencia de la de los demás. Eso no se llama verdad, se llama opinión. O concedamos que se puede llamar verdad subjetiva o verdad moral. Pero si nos quedamos con la verdad moral, pues vamos a parecer a lo largo de la vida como unos reverendos borriquitos a los que nunca se nos dio por buscar la verdad, la que es anterior a mí, superior a mí e independiente de mí, y que merece mi adecuación de mi mente a ella, y no al revés, como lo hacen los tiranos de esta tierra, comenzando por el nuestro, que adecuan la realidad a lo que traen en su cabeza. No, no hay masacres, no, no hay violencia, no, no hay asesinatos, no, México va muy bien, no, vamos espléndidamente, no, no se preocupen, son nuestros adversarios que nos quieren poner en mal con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es exactamente al revés, es adecuar la mente a cómo las cosas son. Esa es la verdad lógica y es la más valiosa de todas, porque nos lleva al conocimiento de la verdad ontológica, que es como Dios ve las cosas, porque Él las creó. No se puede alcanzar sin esta virtud que hoy estamos estudiando, la estudiosidad. Vamos, por lo tanto, a determinar cuáles son las condiciones para que se dé la virtud de la estudiosidad en cada uno de nosotros. Como lo dije la vez pasada, me inspiraré para ello especialmente en las lúcidas reflexiones de un gran filósofo francés, el padre Serge Pillange, según las expresó en un libro que en su momento fue un libro clásico. Este libro se llama La vida intelectual. Como es un libro escrito en 1942, pero reeditado en 1981, el libro de La vida intelectual del padre Serge Pillange, es probable que lo puedan conseguir. Lo recomiendo con mucho entusiasmo, con mucha seguridad de que nos va a hacer un bien
extraordinario el leerlo y desde luego estudiarlo. Pero el problema es que la primera condición que pide el padre Sertillange es establecer en nosotros, en nuestra mente, en nuestra agenda cotidiana, una zona de absoluto silencio. Mande. De absoluto silencio. Es comenzar a establecer vínculos con nosotros mismos, con Dios, con nuestra interioridad, el yo con el yo con el alma, el yo con el self, con el sí mismo. A pesar de que resulta evidente que vivimos en una civilización signada por el ruido. Literalmente un ruido de sirenas y bocinas, un ruido estruendoso, un ruido que llega a ser sumamente molesto para aquellos que amamos el estudio y desde luego para aquellos que amamos la verdadera música. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, yo diría que cuando menos el 90% de las emisoras del planeta emiten ruido. Ruido, perdón. No quiero que nadie se ofenda, pero la verdadera música es la única que merece el nombre de no ruido, porque cumple con las características del arte. Equilibrio entre la forma y el fondo, tiene melodía, tiene ritmo, tiene acústica, tiene sensibilidad, tiene discriminación de sonidos, tiene agudeza en la voz, lo mismo que gravedad o término medio. Todas las demás son, como yo les llamo, graznadoras o platicones. Qué poquitos intérpretes merecen el nombre de verdaderamente musicales. Por eso digo que necesitamos, sí, Luis Freddy lo escribió correctamente, la vida intelectual. Muy bien, Freddy. Así que no es posible dar pábulo al apetito de la verdad en medio de este tumulto vocinglero. Se vuelve, pues, imprescindible el hábito del silencio, al menos creando pequeños islotes del mismo en medio de esta selva de alboroto en la cual cotidianamente nos movemos. Ya cité la vez pasada, y vale la pena repetirlo, a uno de mis autores favoritos, Antoine de Saint-Exupéry, ese formidable cuentista y novelista francés que escribió esa maravillosa obra que se llama El Principito, que sería de lectura obligatoria para todos nosotros, donde dice él, Saint-Exupéry, que el silencio es el espacio donde el espíritu puede desplegar las alas. Solo del silencio brotará la palabra, no de la radio ni de la televisión. Se requiere asimismo, dice Sertillange, el recogimiento. Aquí empezamos prácticamente esta nueva sesión, ya habiéndola ligada con la pasada, con esta introducción de 8 minutos. En cierta ocasión, un estudiante dominico le pidió a Santo Tomás que le diera algunas recomendaciones para ordenarse al estudio y le dio 16 consejos. Fue lo que le produjo la experiencia a Santo Tomás y lo hizo capaz de darle a su alumno, a su pupilo, estos 16 consejos. Deseo que seas tardo para hablar y tardo para acudir allí donde se habla. Fíjense qué belleza. Deseo que seas tardo para hablar y tardo para acudir allí donde solo se habla. Es decir, deberás rehuir la disipación y el charlatanismo. Deberás rehuir los lugares donde la mente divaga y se distrae, porque las muchas palabras hacen que el espíritu se derrame como el agua entre los dedos. No quieras, le dice, no quieras andar averiguando hechos ajenos. El chismorreo es letal para la estudiosidad. Muéstrate amable con todos, pero no seas demasiado familiar con nadie, pues el exceso de familiaridad engendra el menosprecio
y da ocasión de sustraer el tiempo al estudio. La afabilidad desmesurada pone en peligro la intimidad, hace que se pierda el tiempo y aproxima a la chabacanería y la superficialidad. O como dicen los españoles, a la gilipollez. Que por cierto, yo no sabía qué significa la palabra gilipolla o gilipollez y me di a la tarea de buscarla porque vale la pena entender las expresiones en castellano de otros países, sobre todo de la madre patria, y resulta que en la época allá por la Edad Media, por el Renacimiento, había un señor, bueno, había una expresión, a las muchachas, a las niñas, se les llamaba pollas, pero las pollas podían tener 30 o 40 años con la condición de que fueran solteras. Aunque claro, las pollas más frecuentes pues eran las chiquillas menores de 10. Y había un señor muy famoso que se llamaba Gil y que solía llevar a todas partes a sus pollas, pero las pollas eran feas y tontas. Y él se empeñaba para que la sociedad las admitiera como inteligentes y bonitas. Y entonces la gente empezó a decir, mira, ahí anda Gil con sus pollas. Y entonces así se fue derivando a la expresión despectiva gilipollez, que en pocas palabras lo que va a significar es una persona fea y tonta, o que dice cosas tontas o cosas feas y además tontas, o cuando menos de poca brillantez intelectual. Bien, entonces para no caer en gilipolleces, no te entrometas de manera alguna en las palabras y obras de los hombres del mundo, de los hombres mundanos. Es cierto que este consejo estaba dirigido por Santo Tomás a un compañero de celda, pero mutatis mutandis se puede aplicar a todos nosotros. Al querer estar al tanto de la última noticia, el perder las horas hablando de las anécdotas cotidianas resulta altamente nocivo a la concentración que exige la virtud de la estudiosidad. Y le da otro consejo. Huye sobre todo del vano activismo, porque el activismo impide la investigación y la contemplación serena de la verdad. Finalmente, gusta de frecuentar tu celda si quieres ser introducido en el Olimpo de la sabiduría. El Olimpo de la sabiduría se refiere el Santo Tomás aludiendo indirectamente a un texto del Cantar de los Cantares, que comentó de manera eximia el gran San Bernardo. Este rincón al cual alude el santo, el rincón donde conviene que nos pongamos a estudiar, es el rincón secreto de la verdad, cuyo perfume, nos explica San Bernardo, atrae de lejos a la esposa, atrae al alma enamorada. Es el lugar de la inspiración, la fuente del entusiasmo, del genio, el teatro de las libaciones del espíritu y de la sobria ebriedad. Pero la sobreebriedad de la sabiduría, porque es verdad que muchas veces, y yo lo he sentido, el conocimiento lo hace sentirse a uno embriagado de alegría, de gusto, de emoción y aún de cierta exaltación. Pero para permanecer en esa celda tan especial, es imprescindible el espíritu de recogimiento del que la celda es el símbolo. Todas las grandes obras, la Suma Teológica, El Quijote, las obras de Molière, de Shakespeare, las obras de los grandes autores, incluso mexicanos, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, o ese extraordinario novelista al que muy pocos conocen, don Rubén Marín, extraordinario autor de una formidable novela que se llama Los otros días, que pinta el drama del campo con su miseria y su grandeza. Bueno, todas las grandes obras pues han sido preparadas en el desierto, incluyendo desde luego a la redención del mundo, porque Cristo se preparó en la soledad absoluta, en el desierto, antes de salir a predicar.
Así que todas las grandes obras han sido preparadas en el desierto, en la soledad, sin excluir la redención del mundo. Es lo contrario del espíritu de dispersión. ¿Quién está haciendo ruido? Please, silencio. De dispersión. El recogimiento hace posible el gozo intelectual. ¿Por qué? Porque la celda bien guardada se vuelve dulce. Cela continuata dulce sit. Dicho gozo, explica el santo, permite que el alma se adhiera más estrechamente a la verdad, reforzando su atención y desplegando sus posibilidades muchísimo más que la tristeza o que el tedio podrían refrenarla. Es decir, la sabia soledad, el sabio recogimiento que busca la verdad, es un remedio formidable contra la tristeza y el aburrimiento o el tedio, que son sucesivamente dos de los grandes azotes de la humanidad actual. La tristeza o depresión y el tedio, eso que los ingleses llaman spleen, los argentinos fiaca y los mexicanos de una palabra tan grosera, prefiero no decirla. Bueno, voy a nuevamente a silenciar al grupo, porque por ahí se oye una piedra que están tallando. Notables estos consejos del Aquinate, o sea, de Santo Tomás de Aquino. También San Bernardino de Siena propuso a profesores y estudiantes en la Universidad de Siena 7 sabrosas reglas para estudiar. Y luego, en 1976, el cardenal de Venecia, Albino Luciani, las evocó, comentándolas para los estudiantes de nuestro tiempo. ¿Y qué creen? Siendo yo alumno de la maestría en psicología en la Ibero, me tocó conocer estas formidables aportaciones de Albino Luciani, el cardenal de Venecia, quien las evocó comentándolas para los estudiantes y que por fortuna llegaron a México y específicamente a la Ibero. Inescindiblemente unida al recogimiento, casi hasta identificarse con él, está la soledad. No se trata, por cierto, de mera soledad física, no. No se trata de puro alejamiento o retraimiento de carácter un tanto, esquizoide, no. No estoy hablando de eso. Se trata más bien de permanecer en la propia casa y darse a la charla interior, al vaivén de los deseos, al correr de los pensamientos que suscita en nosotros el flujo de los acontecimientos exteriores. No es propiamente soledad. Existe una falsa soledad como existe una falsa paz, que son las que practican las personas que por motivos neuróticos o aún psicóticos practican. No, aquí estamos hablando de una auténtica soledad, que es la que propicia para estudiar mucho mejor el que verdaderamente busca la sabiduría. Salir de la casa por un merecido descanso o para cumplir los deberes de Estado, debo aclararlo, no se riñe con esa soledad superior que alimenta y tonifica el alma en lugar de empobrecerla. Además, todos necesitamos de ciertas pausas en la estructuración del tiempo y no es concebible que una persona saludable pase las 24 horas del día en soledad y aislamiento, porque ya sería un exceso verdaderamente patológico. Así que no se riñe con esa soledad superior que alimenta y tonifica el alma en lugar de empobrecerla. Lo que San Agustín llamaba la pureza de la soledad es conservable en todas partes. Puedes estar en una ciudad, ha escrito Platón, como un pastor en su cabaña situada en lo más alto de la colina y rodeado de sus ovejas. Requiérese asimismo para el logro de la virtud de la estudiosidad, como para la adquisición de las demás virtudes morales,
una buena dosis de carácter, de firmeza en el carácter, de arrojo, de valentía, de intrepidez, para hacer frente a los innumerables obstáculos que van a salir a nuestro paso si realmente queremos estudiar en serio. El intelecto no es más que un instrumento. Su efectividad depende del uso que de él se haga. Ya tenemos el instrumento. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Para emplear bien la inteligencia, se requieren cualidades muy distintas de la misma inteligencia. Ya, la inteligencia por sí sola no nos puede llevar a la estudiosidad. La inteligencia, para llegar a estar en una persona que desarrolle esta virtud, requiere el auxilio de la voluntad, una voluntad ardiente y decidida, que comprende lo que la inteligencia le dicta. Y no se queda, qué bonito, qué hermoso, qué interesante. Como una verdadera oleada de personas cuando las invito a participar en mis cursos e incluso les envío videos para animarlas a inscribirse, solamente saben decir, qué interesante. Ahí lo busco después. Lo voy a pensar. Y cuando me dicen eso, ya sé que casi nunca verdaderamente se van a interesar. Así que no basta con tener interés. Lo importante es que la voluntad se mueva hacia ese bien de manera ardiente y decidida. Bien dice Santo Tomás, aquí lo cito textualmente, es preferible no ser tan inteligente y tener una férrea voluntad, a ser muy inteligente y no tener suficiente voluntad. Repito el concepto, por lo valioso que es. Es preferible no ser tan inteligente, pero tener una férrea voluntad, a ser muy inteligente y carecer de voluntad suficiente. El primero, con perseverancia, superará los obstáculos intelectuales y encontrará el camino de la sabiduría. En cambio, el segundo, por inteligente que sea, acabará como un bohemio del intelecto, como un borrachín, como un antrero, como una persona disipada. Tendrá momentos geniales, sí, pero sin continuidad, sin verdadera sabiduría. Tendrá salidas ingeniosas de vez en cuando, de escaso provecho, que se recordarán como solamente anécdotas pintorescas, pero no realmente como adquisiciones de la verdadera sabiduría, o no solo adquisiciones, sino aportaciones, que el primero, el no tan listo pero dedicado, sí nos podrá dar. El estudiante puede ser comparado como un atleta, debiendo someterse a un severo y disciplinado entrenamiento. La voluntad es por ello irreemplazable en la virtud de la estudiosidad. Así que me dirijo en estos momentos a los más listos de mis alumnos. No se confíen. No crean que porque tienen buena memoria, no crean que porque de una lección leída una sola vez ya se les quedó lo principal. No crean que por escucharme una vez ya aprendieron. Se requiere, como el atleta, la reiteración, la repetición. ¿Cómo se fortalece un músculo de cualquier parte del cuerpo? Con el ejercicio. Incluso ese músculo involuntario que es el corazón, ¿cómo se fortalece? Con el ejercicio. ¿Por qué? Porque no podemos a voluntad fortalecer el corazón como si podemos fortalecer otras partes del cuerpo que dependen directamente de nuestra motricidad voluntaria. Así que la virtud de la estudiosidad, avanzando todavía y profundizando más en esta virtud maravillosa, exige ciertas virtudes éticas o ético-morales.
¿Acaso, pregunto yo, nos es posible pensar bien con un alma enferma, con un alma deprimida, con un alma que se deja atrapar por el escepticismo extremo, por un alma que se deja atrapar por la facilidad de visitar Internet en cualquiera de sus modalidades y como un reverendo, perdón la palabra que voy a decir, pero la voy a decir en su contexto real, un reverendo idiota, ¿sí? Que en mi página de Facebook y escuchen el verdadero significado de la palabra idiota. El que no sabe, que no sabe. Y lo es de manera culpable. Ese es el idiota. Le echan la culpa de los grandes crímenes de la humanidad. ¿A quién creen? A la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque se deja llevar sin ninguna virtud ético-moral, se deja llevar por una corriente que se llama la leyenda negra contra la Iglesia, sin practicar de ninguna manera una de las condiciones sine qua non se adquiere la estudiosidad y que se llama escepticismo por método. No, él tiene la certeza, bueno, cree tenerla, de que los grandes crímenes los cometió la Iglesia Católica, cuando en realidad fue todo lo contrario. Solo como un pequeño ejemplo, cuando los reyes españoles se disponían a quemar a los indígenas que apenas estaban siendo iniciados en el catolicismo, recién llegado Hernán Cortés, o recién llegado, mejor dicho, los misioneros que él trajo, y que pensaban que los indígenas, al seguir el culto de sus dioses, cometían herejía. Fueron los frailes los que dijeron, no, a los indígenas no los podemos someter a la Inquisición, ni a la hoguera ni al castigo. ¿Por qué? Porque no son católicos, son neófitos, están aprendiendo. No podemos castigar a quien no sabe que no sabe y no sabe que no sabe de manera inocente. Así que primero estudiémoslos, primero analicémoslos, primero entrenémoslos, transmitámosles la verdad y después observemos su conducta. En 300 años de Inquisición, no, más bien en 350 años de Inquisición en México, nunca se juzgó a un solo indígena. Jamás. Y en esos 340 años solo se juzgó por herejía grave, con contumacia y además por cometer actos criminales a 40 personas. Pero por supuesto, una persona que no ha estudiado el asunto de la Inquisición se deja llevar por las oídas, se deja llevar por los chismarracos, se deja llevar por la leyenda negra y lo escribe con mucha solemnidad en sus redes sociales. Qué pena. Este es el México de hoy. Claro, en gran medida, como fruto necesariamente indefectible, nacido del pacto de los generales, de dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Así que continuando con Santo Tomás, dice, el ejercicio de las virtudes ético-morales, por las cuales son dominadas las pasiones, importa sobremanera para la adquisición de las ciencias. ¿Sí? Así es en realidad, porque ¿de qué depende la adquisición de la ciencia? Sino ante todo de la atención que determina la materia, que nos concentra en ella y en la cual volcamos todo nuestro esfuerzo. De modo que el juicio recoja luego los frutos de nuestra investigación. Pues bien, las pasiones y los vicios debilitan la atención, la disipan, la desvían y mediante rodeos cuyas sinuosidades escrutaron agudamente Aristóteles y otros grandes pensadores, acaban por deformar el juicio como el de esta pobre personita que ataca a la Iglesia Católica de crímenes que jamás cometió en ningún lugar de la tierra y en ninguna época. Los que sí cometieron crímenes brutales por miles fueron los puritanos.
Los protestantes en la Europa del Renacimiento, después de Lutero, fueron los luteranos, los calvinistas y todas las sectas que se derivaron de Lutero, los que quemaron a docenas de miles de personas, no solo en Europa, sino ya llegados a América, en los Estados Unidos, particularmente en un pueblo que se volvió famoso porque los habitantes protestantes quemaban a las brujas. Me refiero a Salem, en la costa occidental de la Unión Americana, oriental de la Unión Americana, donde ahora estaría ciudades cercanas como Boston, Massachusetts, etcétera. De hecho, Salem, si mal no recuerdo, está en Massachusetts. Bueno, pues la diversión principal de los puritanos de Salem era quemar a sus esposas, a sus madres, a sus hijas, a sus hermanas, acusadas de brujas. Esa fue la pseudo iglesia protestante en todas sus centenares de miles de denominaciones, pero no la iglesia católica. Esto se cree precisamente por el oscurecimiento de la imaginación, el entorpecimiento de la inteligencia, la disipación de la memoria, el orgullo que aparta de la sujeción a la realidad, la envidia que niega obstinadamente la verdad evidente, solo porque la propuso un émulo. La irritación desdeña toda crítica y se obstina en el error. Como se ve, la pureza de pensamiento parece exigir la pureza del alma. Sí. Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios, nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entre las virtudes morales, ético-morales, quiero destacar ahora para nuestra importancia de la virtud de la estudiosidad, la humildad. Pero en este caso, no la humildad del alma, no la humildad emotiva, sino la humildad intelectual, que es diferente y complementaria a la humildad que se siente, que se vive en carne propia, en forma visceral o cardiovascular, que es una emoción o que se manifiesta a través de emociones. No, aquí hablo de la humildad intelectual. Solo gracias a ella nos sujetamos gozosamente a la verdad. Solo desconfiamos de esos teóricos del estudio cuyo esfuerzo concluye en el error. ¿Por qué sus estudios concluyen en el error? Porque carecen de humildad intelectual. ¿Son entonces verdaderos intelectuales? No. Son solo vulgares y gilipollas ejercitadores del cerebro. Repito el concepto de gilipollas, tonto y feo. Asunto tonto y feo. Necesitamos someternos a la verdad. Y la verdad es la realidad. El sometimiento a la realidad requiere de una enorme virtud de humildad intelectual. ¿Por qué? Porque inmensamente, muchísimas veces, la realidad es disgusting, la realidad es contraria a nuestros intereses, la realidad es molesta, es insidiosa, ¿sí? La realidad es hasta cierto punto tiránica, porque nos tenemos que adecuar a ella, nos guste o no. Pero, ¿cómo se distingue el humilde del soberbio? Porque el soberbio acaba estrellándose contra la pared. Y aún así dice, pero yo sabía que, pero, y sin embargo, creo que lo que yo digo es verdad. No. El humilde se sujeta a la verdad, pero con gozo, con alegría, con entusiasmo. Se da gusto, se da cuenta con mucho gusto de que estaba equivocado. Y lo proclama, lo repite, lo reitera, lo anuncia, me equivoqué, perdón. Y lo dice con humildad gozosa. Mientras que el soberbio se tiene que estrellar contra la pared, contra el muro impasable de su propia soberbia. Necesitamos pues someternos humildemente a la verdad.
Por el estudio hallamos algo que ya existe. No lo inventamos, porque incluso los grandes inventores, a ver, George Stephenson con su barco de vapor, no sé, un señor cuyo nombre no recuerdo, pero que se apellidaba Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, un holandés allá por el año de 1600 y pico. ¿Cómo lo hicieron? Porque adecuaron su mente a la realidad. Cuando el primer microscopio logra ver agrandados hasta 500 veces objetos que nadie había logrado ver antes sin ese aparato maravilloso que inventó Leeuwenhoek, ¿qué? ¿Acaso él inventó la ley de los espejos convexos? ¿O ya existía? Y los lentes convexos, que teóricamente ya existían, fueron descubiertos por él y fabricados por él por primera vez en la historia, pero con base en la realidad. Él no decidió que la convexidad de un cristal iba a producir rayos de luz concentrados o aumento de la imagen. Eso ya existía. E igual cuando Albert Einstein formula la ley de la relatividad, él no la saca de su imaginación, sino del estudio. Y el estudio de la naturaleza, como él lo hizo, conduce a este genio del siglo XX a proclamar su fe en Dios y a decir cosas tan maravillosas como: yo detesto a las personas que me han acusado de ateo. Los que me acusan de ateo no han entendido una sola letra de mis escritos. Yo soy creyente. Entonces, cuando Einstein descubre la existencia de Dios, no es un Dios que él inventa a la altura de sus chaparreces o de sus gilipolleces, no. Es un Dios que descubre en toda su magnitud y su grandeza y al que adora. Le faltó tiempo, relativamente murió de 70 y tantos años, tal vez si hubiera vivido 90, hubiera llegado como muchos a su edad a abrazar el catolicismo. Pero Dios se lo llevó antes de tiempo, digo, para nosotros. Así que por el estudio, pues, repito, hallamos algo, más no lo inventamos, como lo querrían los falsos filósofos idealistas. Hegel, Marx, Kant y otros muchísimos creen que la realidad se inventa. No, señores, la realidad se descubre, no se inventa. Intelectualmente hablando, el orgullo es el padre de las aberraciones y de las creaciones ficticias. ¿A qué aberraciones y a qué creaciones ficticias me gustaría relatarles ahorita? Bueno, pues comenzando por el psicoanálisis. El psicoanálisis es un invento delirante de Freud. ¿Y por qué digo que es delirante? Porque él reduce todo el impulso humano a la búsqueda de placer sexual, con el nombre de líbido. Otro no menos monstruoso que él, Alfred Adler, que reduce toda la conducta humana al ansia de poder. Desde luego existe el ansia de poder, pero hay quienes no buscamos el poder y estamos vivos y saludables. También entre los grandes monstruos que inventaron cosas que no existen está, aunque en menor grado, Carl Gustav Jung. Y en general todos los psicólogos, excepto los psicólogos realistas, y esto para sonar a presunción, pero no lo es historia. El primer psicólogo realista que hay en México, pues se llama Juan Bosco Abascal Carranza y es su seguro servidor. Yo inauguré en México la Escuela Realista de Psicología, que tiene como fundamento la filosofía y la teología y la historia, y que se enseña a través de la pedagogía. Pero créanme, yo no he inventado nada.
Yo solo he descubierto lo que ya existía y que la ciencia psicológica se había empeñado en negar a lo largo de los 2 siglos anteriores a mí. Claro, también debo decir, en honor a la verdad, que fui guiado por alguien que me despertó, por un extraordinario genio argentino de nombre Leonardo Castellani. Cuando yo abro su libro, una novela, por cierto, que se llama Los papeles de Benjamín Benavides, que es una novela apocalíptica, lo primero que leo es: la realidad no se inventa, se descubre. Digo, ¿what? ¿Qué? Esto era lo que yo andaba buscando. Y después de leer su novela me doy cuenta de que además de buen novelista, es un extraordinario filósofo, un gran teólogo y un extraordinario sacerdote jesuita, que fue combatido en su patria por los progresistas, los comunistas, los liberales, el gobierno y todos aquellos a quienes sus escritos inquietaron o enojaron o molestaron, porque tenían de todo, excepto estudiosidad y amor por la verdad. Yo le doy gracias a Dios porque este encuentro con Leonardo Castellani fue en cierta forma accidental. Yo no me lo proponía, ni siquiera sabía yo que existía. Pero estudiando y rascando y yendo a bibliotecas y buscando en los libros de mi padre una enorme biblioteca de miles y miles de libros, di con él. Y aquí estamos. Será preciso, pues, estar siempre abierto a la verdad, venga de donde viniere, sobre todo lo que nos llega a través de los grandes. Y los grandes no son los que el mundo reconoce. Los grandes son los que la Iglesia ha santificado o declarado santos. No es perder la dignidad saberse como enanos, sentados en las espaldas de un gigante. Bien ha dicho Blas Pascal: quien sube sobre los hombros de otro ve más lejos, aun cuando él, el que se trepó, sea mucho más pequeño. El cardenal Luciani, por su parte, escribe que ser confidente de grandes ideas vale más que ser inventores de mediocridades. Fíjense, ser confidentes de grandes ideas, descubridor de grandes realidades, vale mucho más que ser inventores en la mediocridad. Lo mismo se diga cuando la verdad nos llega por boca de una persona sencilla, de una persona simple. No mires de quién oyes las cosas, recomienda Santo Tomás al estudiante que lo consultaba. Mas lo que diga de bueno, confíalo a tu memoria. San Pablo afirma que si al menor de los fieles en la oración le es revelada alguna cosa, los otros debemos callarnos y obedecer, y aprender y estudiar. Lo que así comenta Santo Tomás: nadie, por sabio que sea, debe rechazar de plano la doctrina del otro, por pequeño que éste sea. Porque lo importante no es la persona, sea Aristóteles, sea San Agustín, sea Boissier, sea Pascal, sea, no dije Abascal, le dije Blas Pascal, pero bueno, me incluyo. Aunque ellos sean gigantes y yo un enanito todavía. No importa que sea el portero del departamento. ¿Qué es lo que importa? No el personaje, sino la verdad. La verdad, sin importar de quién viene o quién la diga, quién la descubra o quién la proclame. Cuanto más preciosa es una idea, tanto menos interesa saber de dónde viene. Porque solo la verdad tiene derechos y los tiene de manera manifiesta. Y concluyo con una frase lapidaria que le aprendí a mi padre desde muy pequeño: el error no tiene derechos. Con eso termino mi exposición de hoy y pasamos a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás de siempre. Adelante, por favor, ¿quién quiere comenzar? Adelante, Adrián. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta con respecto a la verdad subjetiva.
Cuando no tiene nada, absolutamente nada, ni un pizquito de verdad, que es todo error, ¿se le llama verdad objetiva? No, verdad subjetiva. Será idea subjetiva, pero nada de verdad. Por eso, es verdad subjetiva, porque el sujeto la crea a pie juntillas. Pero si no tiene nada como raíz de Es la que verdad, el secreto no está en la palabra verdad, el secreto está en la palabra subjetiva. ok. Para el Porque sujeto, en la masonería eso a es, ver, imagínate, Adrián, un niño cuyo tatarabuelo nació inmediatamente después de Lutero y se bautizó en la escuela luterana. Y todas sus generaciones hasta llegar a él han sido luteranos. ¿Tiene alguna duda de que es la verdadera religión? No, no la tiene. Ni la menor duda. Es más, ni siquiera tiene motivos para estudiar otro enfoque que no sea el suyo. Subjetivamente, para él es verdad. Y ojo, hay una cosa de la que nos alerta Santo Tomás. Si la persona, son dos condiciones, ha hecho todo lo posible por salir de su error y sin causas atribuibles a él, no ha logrado salir de su error, es considerado como persona justa y buena a los ojos de Dios. entonces déjeme reformular la pregunta. Porque la verdad como trascendente, ¿sí? Está ligada a las otras tres, que la bondad, la belleza y la unidad. Ajá. Entonces, ¿qué tiene lo subjetivo de trascendente cuando es opinión? Bueno, pues a ver, tú vete en esos momentos a la India o vete en esos momentos a la China comunista y ponte a predicar a un grupo al azar. Ellos van a creer que si te matan o si te encarcelan, te están haciendo un mal o creen que están haciendo justicia. Pues, justicia o un bien. Para ellos, pero objetivamente no. La distinción entre verdad subjetiva y verdad objetiva o verdad ontológica es como del negro puro al blanco puro. De hecho, las personas que viven en el error, cuando empiezan a sospechar de que viven en el error, esa sospecha los puede llevar a la verdad. Es la historia de 53 científicos premio Nobel que encontraron en el estudio la respuesta a su escepticismo. Son muchos, ¿eh? Muchos. Sí, es que yo estoy ahorita pensando exactamente como piensa el masón. Digo, ya estoy saliendo completamente de eso, pero la verdad subjetiva es base del relativismo. Por supuesto. Y el relativismo es un arma de destrucción masiva. Exacto, exacto. Y Entonces, con ese espíritu fue inventado por el demonio en la mente de los relativistas. ahí es donde voy, es más eh, pertinente decirle, es tu opinión, ¿sí? Sí. Por esa razón, De yo llamar verdad objetiva, subjetiva, perdón. siempre he dicho, y sostengo, y eso en honor a lo que tú dices, siempre he dicho que la palabra, que la expresión verdad subjetiva es una graciosa concesión del lenguaje, Okay. pero que en estricta lógica lo que tenemos que decir es tu opinión. Okay. Gracias, gracias. Con eso zanjo la cuestión, Adrián. Es tu opinión. ¿Sí? No dudo de tu sinceridad, pero te recomiendo que dudes de ella si quieres llegar a la sabiduría.
De hecho, el camino del sabio está más empedrado de dudas que de conocimientos. Te lo digo por experiencia propia y también como resultado del análisis de centenares de biografías de grandes genios que a lo largo de mi vida he estudiado como parte de mi formación. Bien. Alma Rodríguez, adelante, Almita. Hola, doctor, buenas noches a todos. Bueno, continuando con esto que comenta el compañero, Lacan, bueno, también es otro psicoanalista que es el padre del relativismo, lo podemos considerar así. Correcto, Almita, muy bien. En alguna ocasión tomé un curso y tal cual él dice, la verdad es subjetiva para cada quien. Entonces, totalmente al paciente, lo que diga el paciente es su verdad y así lo tenemos que tomar. Sí, pues obviamente Lacan, aparte de paranoico, está rematadamente loco. Sí, totalmente. Y los más locos son los que lo toman en serio. Totalmente. De hecho, yo a un psicólogo lacanista le dije, bueno, a ver, te voy a dar una clase de química y luego te voy a hacer un examen. Sí, cómo no. Aceptó la clase de química y le expliqué en qué consisten 10 de los elementos de la tabla de los 200 y pico de elementos que hay en la naturaleza. ¿Ya te los aprendiste? Sí. Muy bien, ahora escríbeme con tu puño y letra tú lo que recuerdas de eso. Y contestó 3 correctas, 4 incorrectas y 3 en blanco. Y al final le puse 10. Me dice, ah, caray, ¿10? Pues sí, ¿no? Según tú, todas tus respuestas son correctas. Totalmente. Y también casi me aventó el cuaderno contra la cara, ¿no? Sí, y lo que también veo es que la opinión subjetiva está muy ligada a las emociones. Por lo tanto, son caprichos y nos aferramos a eso. Y muchos protestantes que se han convertido estudiaron y se convirtieron, entonces buscaron la verdad. Por otro lado, también veo que hay un peligro bueno, no peligro, pero la línea delgada al buscar la verdad, si no buscamos en el contenido correcto, nos podemos equivocar, como Gloria Álvarez, que ella presume de todo lo que ha leído, y sí ha leído mucho, o sea, tienes la virtud de la estudiosidad, pero de contenido equivocado. Totalmente, entonces es curioso que también tenemos que tener cuidado en eso. Y por último, cuando comentó que alguien decía, pero ¿qué es la verdad? O sea, en el mismo catecismo de la iglesia dice, pues, Dios es fuente de la verdad. Y nuevamente, como comenté la vez pasada en los proverbios, de ahí podemos sacar, si está ahí, es que esa es la verdad y de ahí debemos de regirnos, ¿no? Sería todo, profesor. Correctísimo, Almita, gracias. Oliva, adelante. Sí, buenas noches. Profesor, hoy me encontré con una persona de esos cristianos de hueso colorado que fue a comulgar en un funeral y el padre claritamente dijo, los que estén preparados, los que se hayan preparado debidamente y los que no, pongan sus manos en los hombros para darles una bendición. Este persona que no está bautizada, que no tiene los sacramentos, fue y comulgó. Yo le dije, oye, no estoy segura, ¿comulgaste? Dijo, sí. Le digo, ¿por qué lo hiciste? Tú no has tenido los sacramentos. Dice, bueno, nosotros los cristianos creemos que es algo representativo y Dios, yo fui para que Dios me perdone. Y le digo, no, pero es que no es así. Dice, esto es simbólico, nada más. Le digo, no es simbólico, Dios está presente allí en el pan y él está totalmente muy equivocado en su manera de
de pensar, pero no acepta la verdad. Claro. Porque no le conviene. Subjetivamente no le conviene, aunque objetivamente le convendría. Pero es una de las características del protestante. Son, en su inmensa mayoría, de una soberbia monumental, imbatible. Y eso Sí, es lo que los puede llevar a la condenación. La no apertura a la posibilidad de estar en el error. pero es como que bien arrogantes, como que ellos tienen Son todo, arrogantes y petulantes, así es. sí, y dije, no, pero eso no está correcto. Dijo, es igual, los católicos piensan esto y nosotros tenemos esto. Le digo, pues lamento decirte que tú estás en un error. Dice, tú te pareces a esta persona mayor que esto y que el otro. Le digo, bueno, tal vez esa persona mayor y yo estamos defendiendo la verdad. Y allí cuando yo le dije eso, él nomás se puso como que un poquito incómodo y a la vez se cayó. Bueno, cuando menos dejó de molestar, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, Oliva. Excelente aportación. Tenemos una pregunta que formula Alexa. ¿Se podría decir que Paul Sartre copió algo de Santo Tomás de Aquino? No, para nada. Son completamente antitéticos. O sea, es negro y blanco. Por fortuna, Jean-Paul Sartre se da cuenta de su monumental error unos minutos antes de morir y se convierte. Y pide la confesión y la comunión y muere en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y renuncia de todos sus errores filosóficos gravísimos. Es el padre del existencialismo ateo y él es el autor intelectual de docenas de miles de suicidas, en Francia sobre todo, y en la Europa de su tiempo, y también un poco después. De hecho, cuando él se convierte, gracias a la acción directa de un amigo suyo con el que había estado en un campo de concentración en Alemania, jesuita, gracias a eso se convierte y reniega de toda su doctrina. Su doctrina principal era así: somos un ser para la nada en un universo carente de significado. Terrible. Y unos minutos antes de morir dice, reniego de mi pensamiento de toda mi vida. Reconozco que no soy un ser para la nada y reconozco que el universo y mi vida sí tienen significado. Y la frase más maravillosa que pronunció y que atestiguó, ¿quién creen? María Félix. Porque andaba de metiche en París y encontró la carta final de Jean-Paul Sartre, donde de su puño y letra escribe, voy en pos de ti, Señor. Y se murió. Qué admirable es Jean-Paul, porque a las puertas de la muerte renuncia al error de 70 y tantos años de su vida. Renuncia al ateísmo, al relativismo, al hedonismo. Renuncia a Satanás y a sus pompas. Y produce en Francia una oleada de escándalo, de suicida. Muchas personas se desgarraron las vestiduras y se dieron un tiro en la bóveda palatina, porque no podían esperar, no podían pensar, no pudieron admitir que Jean-Paul pudiera estar equivocado y más aún que lo reconociera. Esto es humildad intelectual, como la tuvo también Enrique Tierno Galván, el presidente del Partido Comunista Español, y otros muchos de los cuales ya estaremos platicando en sesiones próximas, porque habremos de hablar de quienes han practicado a lo largo de su vida la virtud de la estudiosidad para irnos familiarizando con sus ideas, sus buenos hábitos y sobre todo su maravilloso buen ejemplo. Disculpe, profesor, allí mandé unos libros al grupo de varios, La vida intelectual de Sertilange. Bien que lo encontraste, felicidades.
Si lo Sí, tengo en varios, yo se los distribuyo a todos a los que no tengan acceso a él. y también mandé los de el padre Castellani. ¿También mandaste la novela del padre Castellani? La de Son varios libros, son los varios papeles de libros que Benjamín mandé. Benavides. Muy bien. Sí. Y otra cosa, profesor, referente a lo del estudio, yo creo que una cosa es el hábito de estudio, bueno, pidiéndole al Espíritu Santo y forzándose y todo eso. Pero también yo creo cuando estamos, esto es una aportación muy propia mía, no sé, cuando estamos a cuentachiles, ¿cómo voy a pagar por esto? ¿Cómo voy a pagar por esto? Y como que se nos hace poco la cantidad de sabiduría que uno recibe y no quiere uno pagarla. Una, porque tal vez toda su vida han recibido una educación barata. Bueno, perdón si ofendo a alguien, que no es mi intención. Y otra es de que valorar ese enseñanza, ese aprendizaje. Yo a mi entender, yo creo que yo me esfuerzo y valoro tanto a mis profesores, en este momento obviamente a usted, pero yo no le pongo precio, yo le pongo ganas ahí, profesor. Y no, usted me conoce. Pues esa es la estudiosidad, ponerle ganas, dicho en lenguaje popular. Muy bien, Oliva. Mil gracias y tenemos a mi colega Lisa Lucía Soberanis. Adelante. Buenas noches a todos. Yo quería comentarles de un audio que hace muchos años lo he visto varias veces. No es un audio, es un programa que hizo el padre Loring. Hay una plática en especial que se llama Opinión y Verdad. Y va muy con lo que estaban comentando, porque él allá es una reflexión muy profunda sobre el saber discernir en las situaciones y en las cosas, qué cosas son opinables y qué cosas son simplemente como son. Exacto. Entonces dice, Hay bueno, que muchas te cosas guste. que no son opinables. Exactamente, pero él explica muy bien la distinción, porque te dice lo que puedes llegar a saber con certeza, lo tiene, o sea, tu deber es llegar a conocerlo. Y Claro, son cosas que no es tu son deber y es opinables. ineludible. Y tiene que ver con la pregunta que hizo nuestro primer compañero. Yo creo que Ya. ese video que está, ese padre hizo el libro para salvarte, que ya lo han comentado mucho. Ese videíto a él le va a servir mucho, porque sí, definitivamente es dentro del libre albedrío que la gente, la verdad es que usted se da cuenta, la verdad es que cada quien decide libremente, incluso a veces tiene uno la verdad de frente y la gente simplemente la ignora. Nada más dice, pues es que, como dijo San Agustín, dice, el ser humano dice que quiere la verdad, ¿no? Pero la quiere cuando la conviene y cuando no le conviene, así como Huye que de la ella. ignora. ¿Sí? Exactamente. Y lo dice de una manera muy poética, muy bonito, pero yo creo ese audio se los quería comentar. Si lo oye ese primer compañero que comentó, le va a servir mucho. Y eso era lo que quería decir. Excelente, Lucía. Muchísimas gracias por tu aportación. Ustedes. Siempre excelente. Tenemos a Alexa. Adelante, Alexa. Hola, buenas noches. Bueno, yo tenía la duda de que me parece que la filosofía de que la verdad se encuentra, no, la verdad se descubre, no se encuentra, no me recuerdo si era, La verdad se descubre y se encuentra, ajá, pero no se inventa. sí, no recuerdo si era de filósofos o sofistas, porque me parece que había una diferencia y ahí es en donde radicaba el de que unos creían que la verdad se descubría y otros creían que la verdad o sea, que tú hacías la verdad básicamente. Bueno, ese es Los que creen que la verdad se hace están esquizofrénicos simplemente. Están fuera de la realidad. Viven en un mundo ideal que solo existe en su bóveda craneana, pero no existe en la realidad.
La realidad es externa a nosotros, es anterior a nosotros, independiente de nosotros y superior a nosotros. Sí, Es tajante. eso, ajá. Bueno, esa era una, y la otra me refería a la frase de Paul Sartre, de Paul Sartre, en donde dice que la verdad es la verdad, no importa de quién venga. Así es. Entonces, ahí me tomé como que un poco mm, de relación con lo de Santo Tomás de Aquino. Y por último, hay un método que ocupa Marx y ellos, que creo que es dialéctica, ¿Sí? en la cual se hace tesis, antítesis y todo eso. Entonces, por ejemplo, Síntesis y antítesis. ajá. Entonces, por ejemplo, ahí esa se podría usar, o también se podría decir que No, que, es por ejemplo, viene. absolutamente desechable por errónea. Las Ah. tesis marxistas nacen de la filosofía hegeliana, que es la corriente idealista. Y la corriente idealista no tiene nada que ver con la corriente realista, a la cual pertenece la Iglesia Católica y yo practico. La escuela realista es radicalmente adversaria y enemiga de la corriente idealista, porque además de otros muchos males como el hedonismo, el relativismo, produjo el marxismo y la esclavitud de miles de millones de personas. ¿Y cuál es el método realista? Descubrir la verdad con lo que se llama el escepticismo metodológico, que consiste en someter a estudio cada una de las proposiciones o de los hallazgos o de los sucesos a diferentes puntos de vista o a una documentación masiva y suficiente, porque tú estás sabiendo de antemano que vas a descubrir algo que ya existe. Basándote en eso, voy a descubrir algo que ya existe, pero que todavía no conozco, es el inicio del método realista. El conocimiento de tu propio desconocimiento. Por ahí empezamos los realistas. Por conocer que desconocemos. Por saber que no sabemos. Es el primer gran paso. Ok, gracias. Gracias, Alexa. Muy bien, tenemos a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. No sé si no sé si mi pregunta la voy a hacer clara. La voy a poner. Cuando deseo instalar un bien honesto basado en la verdad ontológica, es la que viene de Dios, ¿verdad? Sí, la que Dios creó, Ajá. la que Dios es. Cuando deseo, y vuelvo a repetirla, cuando deseo instalar un bien honesto basado en la verdad ontológica y la persona la rechaza, ¿cuál sería su consejo para convencer? No, no lo vas a convencer probablemente. La realidad acabará por aplastarlo, tarde o temprano. Y díselo, si tú sigues con tu necedad, la vida, la realidad te lo va a cobrar. Y le pido a Dios que te lo cobre de manera no cruel, de tal manera que lo puedas captar y arrepentirte. Pero no dejes de insistirle, sobre todo mientras esté bajo tu mismo techo. Porque me lo está tirando definitivamente. Estoy convenciéndolo para que vaya a un retiro de la confirmación y lo está tirando. Pues exígele que vaya y si no, imponle un castigo muy severo. Porque bien que come de lo que tú ganas. Ya cumplió los 18 y dice que ya es hombre. Sí, pero sigue dependiendo de ti. Ponle sus maletas en la calle. Yo así lo hice con uno de mis hermanos. ¿Y cómo se regeneró? Se había huido de casa de mi papá, fue a refugiarse a la mía, le leí la cartilla y a la primera vez que la rompió, sus maletas a la calle. Dejé de verlo 18 años. Regresó siendo el gerente general de Hewlett Packard latinoamericano.
el pan ajeno hacia el hijo bueno. Mientras Sí, tú seas el protector de tu hijo rebelde, tú eres cómplice. Ponle las peras a 25 ya, Osvaldo. Hace mucho que te estoy oyendo con la misma queja y no has hecho nada tajante. Sigues consintiéndolo. ujú, Te falta mucha fortaleza. Te falta mucha decisión, Osvaldo. sí. No solamente con él, con nosotros también. Bueno, pero pues con uno que pongas en su lugar, los otros tendrán que agachar la cabeza. Sí. Porque él está haciendo escuela. Al fin que no pasa nada. No, tiene que pasar. Mira, tengo, a lo mejor anda por ahí en el grupo. Tengo un pacientito de 4 años que se niega a muchas cosas que sus papás le piden y que son correctas, como la clase de karate, como, bueno, ciertas actividades, son muchas, pero adecuadas. ¿Y qué crees que le pasa cuando no las cumple? Se queda sin cenar. Y por fortuna, los papás lo están logrando domar. Sin enojos, sin gritos, sin golpes, sin alaracas. No obedeces, no tienes derecho a tu cena. Y estamos hablando de menos de 5 años. Y tú has consentido a los tuyos toda su vida, han hecho lo que se les ha pegado la gana, ¿o no? Mm, de cierto tiempo, diría de algunos 3 años, que cierto tiempo, porque antes sí, ponía, bueno, era un padre autócrata. Bueno, la autocracia tampoco sirve, ¿eh? Sí, lo sé, Y mucho menos el enojo. sí, lo sé. Maestro, ¿puedo comentar algo rapidito acá al compañero? Claro que sí, Lucía, adelante. Me parece que se llama Osvaldo. Hola Osvaldo, buenas Sí, noches. Osvaldo. Hola. Yo te quiero recomendar esto, que en algunas, la verdad es que en muchas ocasiones ha funcionado, incluso lo uso yo. El hacer un examen, que primero hagas un examen de conciencia, busca exámenes de conciencia ahí en YouTube, hay unos muy buenos, de forma muy profunda, que vayas tú primero y te acerques a hacer una confesión, pero de esas confesiones que son muy profundas, para que puedas ponerte en gracia. La forma, más bien, si logras hacer eso de una manera a un nivel mucho más profundo de lo que usualmente haces, esa fortaleza que te falta, o sea, ahora sí que esa retención que necesitas en esa fortaleza en la que todavía estás dudoso, no la tienes. Esa inseguridad, Dios te la completa. O sea, si tú estás con él te pone lo que te falta, pero si tú no estás al 100% en gracia, él no puede actuar o darte esa fuerza que todavía necesitas para actuar con autoridad, porque cuando necesites imponer los límites, te vas a sentir con toda la seguridad del mundo. Lo único que nos causa el miedo en nuestras acciones y en nuestro proceder es cuando no estamos en la verdad. Yo sería mi recomendación primera, o sea, el primer ejercicio para empezar a incrementar esa fortaleza es, si tú sabes que estás con él y empiezas a sentir cómo Dios te quiere y quiere a los tuyos y todo, la autoridad que te hace falta, él la vas a sentir. Ese es mi comentario, lo puedo profundizar más, pero para hacerlo cortito, yo eso te lo recomendaría de ya y que lo estuvieras todo el tiempo monitoreando
porque de ahí es a donde vas a sacar. Ir a comulgar lo más frecuentemente posible. Si puedes ir a misa diario, hazlo, pero no en el sentido religioso, sino en ese camino espiritual. Eso es todo. Gracias. Fantástica aportación, Lucy, muy bien. Aplaudo tu recomendación. Y Marta Cecilia. Dos preguntitas, profesor. Dice que hay una verdad ontológica, una verdad lógica y una verdad subjetiva. Sí. La verdad lógica, ¿a qué se refiere? Es la humilde conformidad de la mente con el objeto descubierto. Ok. Y la segunda dice que hay... Pongo un ejemplo un poco chusco. A ver. En una ocasión, cuando yo era niño, no podía asimilar el concepto. Entonces mi mamá me hizo un truco. Puso 50 frijoles dentro de una taza y me hizo contarlos. Y luego, en una segunda pasada, ella escamoteó 2 frijoles sin que yo me diera cuenta. Y me hizo volverlos a contar. Y le dije, debería haber 50, pero nada más hay 48. Y me dijo, lo que es. Terrible lección a los 5 años. O tal vez 6. Debería de haber, pero no hay. Hay 48. 48. Tú no sabes cómo se sumaron 2, pero ya no están. Y me los enseñó. Míralos, aquí están. Si es la verdad lógica. La mente no dice, es que son 50, no pueden ser 48. Ese es el peje. No hay masacres, no hay asesinatos, no hay carestía, no faltan medicinas. No, todo lo que dicen es para destruir mi gobierno. Me odian, pobrecito de mí, malditos neoliberales. Él sigue diciendo que tiene que haber 50 frijoles, porque los otros 2 deben de estar, pero la realidad es que no están. Entonces la mente se amolda, se adecua, se conforma con como las cosas son. Eso se llama verdad lógica. Ok. Y la otra es dice que también que la verdad es anterior a nosotros. ¿Y cuáles son Y las antes de otras? que tú nacieras ya existía. Sí, ajá. Antes de Adán ya existía. Ajá. ¿Y cuáles son las otras? Superior a Superior. nosotros. Tienes que hacer Superior. un gran esfuerzo por alcanzarla. Ok. E independiente de ti. Quiere decir que ella, para existir, no depende de que tú existas. Porque aunque tú no existas, ella existe. Sí, existe. Ok. Y no solo, aunque tú la desconozcas, aunque tú no la captes, ella sigue siendo verdadera. Pésele a quien le pese. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ya las tengo para estudiarlas. Magnífico, muy bien. Estos conceptos, en una primera aproximación, producen hasta dolor de cabeza. Pero si son realmente apasionados por la verdad, seguramente muy pronto todos estarán en posibilidades de transmitirlos, que es a lo que yo más anhelo enfocarme, a que todos ustedes puedan transmitir todo esto a sus seres queridos y a otros no tan queridos. Ojalá que sí. Entonces, esta definición de la verdad se está refiriendo a Dios, pues. Dios es la verdad ontológica. Ok, muy Dios bien. es como es. De hecho, él se define a sí mismo. Sí. Ego sum qui sum. Yo soy el que soy. Ego sum qui sum, ya. Muy bien. No el que tú crees que soy, el que soy. Y de ahí todos los seres que existimos por voluntad divina, somos lo que somos y no lo que imaginamos o lo que deseamos, sino lo que somos. Un ejemplo aplicable a la vida conyugal es que en la medida en que tú asumas cómo es tu pareja realmente,
como ella es y así la ames como ella es, garantiza la fidelidad para siempre. Pero cuando tú amas a alguien que no existe, imagínate la decepción. Como el de una pareja que hace poquito pues, se casaron, se fueron de luna de miel y antes de regresar a la cama, ella entró al baño y se empezó a quitar la pestaña, el ojo postizo, las boobies y las pompis y salió una defecio. Y él le dijo, ¿y por qué no te enseñé? Te me mostraste así antes de la boda. Ah, porque sabía que no te ibas a querer casar conmigo. Pero ahora pues ya te fregaste, ¿no? Y no, él la dejó. Ni siquiera consumó el matrimonio. Traumático. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no disparan en un minuto, me voy a dormir. Adrián. Y Es- Bueno, quiero parafrasear la virtud de la estudiosidad. Es la que acaba con la verdad subjetiva, bien, nos ayuda a la verdad lógica y con la ayuda del Espíritu Santo o con los dones del Espíritu Santo encontramos la verdad ontológica. excelente comentario. Aplauso estrepitoso. Magnífico, Adrián, muy bien. Felicidades. Bien. Alejandro, Perdón, ya nomás cuando se fue la luz aquí, cuando estabas por platicar con Bosco, cuando estabas hablando de esas calumnias contra la iglesia y dijiste algo de que la iglesia había intervenido cuando los reyes estaban pensando en liquidar o... asociar a los indígenas. Entonces ya no lo pude oír porque se fue la luz. Ah, bueno, la verdad histórica es que cuando los reyes españoles, por ejemplo, cuando Carlos V pensó en mandar a los indígenas a la hoguera, porque andaban todavía pues con sus rituales, incluso celebraban a escondidas sacrificios humanos, etcétera. La iglesia en México, comenzando por el maravilloso obispo Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo primado de México, dijo no. No es posible llevar a la hoguera a la persona que no ha conocido la verdad y que por no haber conocido la verdad sin culpa de ella, no puede renegar de ella porque no la conoce. Entonces, primero vamos a entrenarlos, educarlos, inducirlos a fondo para que abracen la fe católica y ya después veremos si persisten en sus prácticas de caníbales, en sus prácticas paganas. Y por fortuna, en todos los años que duró la Inquisición en México, no fue llevado al tribunal de la Santa Inquisición un solo indígena en todo México. Estoy hablando de 4 millones de kilómetros cuadrados. En todo el virreinato. Nadie. Y también dije que en esos siglos fueron llevados a la hoguera o a la horca o a la guillotina o a la, ¿cómo le llamaban? Una silla a la que ataban al sujeto y le daban palo. Eran las diversas formas de ejecución que usaba la Inquisición, pero además estos 40 justiciados, fueron solo 40 en 350 años, eran además de todo, además de herejes y cismáticos, eran delincuentes del orden común a escala de asesinato. Y la iglesia los entregó al Estado. Y el Estado los ajustició, como era lo común en la época, porque esta cuestión de quitar la pena de muerte, cosa que a mí me molesta mucho, pues es algo relativamente nuevo, ¿no? Yo sí soy partidario, junto con Santo Tomás, de que un violador secuestrador reincidente merece la pena de muerte.
Claro. Así lo digo, y si alguien se molesta, se enoja o está en su pleno derecho de discutir conmigo el punto, pero le advierto que lo puedo abrumar con Santo Tomás en la mano. Tú decías de la Inquisición 45 en 40, 40. en 350 años de Inquisición. Eso se descubrió apenas como por ahí del año 1990 y tantos, cuando se abrieron todos los registros. Los ¿no? archivos, ¿sí? Bueno, no, es anterior. Mi padre escribió, no, mi padre no. Mi tío Alfonso Trueba Olivares, esposo de mi tía, hermana de mi madre Teresa, escribió un libro formidable que se llama Inquisición sobre la Inquisición. Lo escribió en el año 1960. Ah, ok. Ya se habían descubierto estos documentos. Estoy hablando de principios de la década de los 60. Y después mi papá escribió un libro que se llama Inquisición en Hispanoamérica, muchísimo más documentado que el de mi tío, cuando menos con unas 200 páginas más, con muchísimo más documentos que se fueron develando o que mi padre fue descubriendo. ¿Pero dónde crees? En la Biblioteca Nacional de Washington, en Estados Unidos, y en la biblioteca de la Universidad de Austin, Texas. En esas dos universidades tienen más documentación sobre la historia de México que en todo México. Eso sí había escuchado, sí. Lamentable, pero así es. ¿De quién es el nombre del primer antepasado tuyo de la Inquisición sobre la Inquisición? Alfonso Trueba Olivares. Ah, ok, Alfonso Trueba. A mí me llama mucho la atención eso, porque es uno de los puntos más oscuros que se maneja, ¿no? La Inquisición, como si fuera... Ya veremos a fondo el tema. Se van a ir de espaldas con las cosas maravillosas que les voy a transmitir. Y además me interesa, ¿sabes por qué? En lo particular, porque mi apellido familiar no sobreviene de un cargo. El cargo era familiar de la Inquisición. Son los que daban veracidad sobre las investigaciones que tenía que avalar o no la Inquisición. Esos eran los familiares de la Inquisición. Mira. Entonces, ese es el origen de mi apellido. Te va a fascinar descubrir infinidad de cosas contundentes sobre el tema, ¿no? Sí, yo ya lo chequé por varios lados y sí es el término. O sea, no es tanto, es un apellido, es un cargo. El apellido familiar venía de familiar de la Inquisición, así como alcalde o no sé, sacristán o lo que sea. Es un cargo, ¿no? De ahí viene el nombre. Sí. Digamos que un cargo se volvió patronímico. Exacto. Bien. Pues muy bien, mis queridos amigos, hoy hemos terminado. La verdad es que anoche tuve mucho insomnio, tal vez por la ausencia de mi señora esposa. Pretendo hoy subir rapidísimo a acostarme, a ver si logro recuperarme, pero sí quiero darle gracias a Dios porque me permitió dar la sesión como si no hubiera tenido este desvelo involuntario. A ver, escribe por acá la definición tan genial que dijiste. Te lo está pidiendo Andrea. ¿Puedes escribirla, Alex? Digo, Adrián. Sí, lo estoy haciendo como tipo emoji para que lo pongan y lo copien y lo peguen. Ah, muy bien. Bien. Profesor, allí me puse, alguien dice, viva la laicidad, la laicidad. Viva la laicidad, pero no el laicismo. Laicidad y laicismo. Laicismo no es laicidad y laicidad no es laicismo. En el laicismo, el Estado laico oprime a la Iglesia. Y en la sana laicidad, Iglesia y Estado colaboran por el bien común, cada uno en sus campos que le son propios. Laicismo. Laicidad. Laicismo es el que juntos trabajan. No, es al revés. Es al revés, ok. Laicidad es la sana colaboración entre Iglesia y Estado para el bien común, tanto espiritual como material, sin que la Iglesia invada
el campo del Estado y sin que el Estado invada el campo de la Iglesia. Eso es la sana laicidad. Y el laicismo que padecemos prácticamente en todo el planeta, sobre todo en México y en Hispanoamérica, es cuando el Estado laico aplasta y oprime a la Iglesia. Entonces sí está bien esta definición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento, de la conciencia y la religión. El laicismo es la corriente de pensamiento. A ver, Oliva. A ver, continúa leyendo. Es que esta es la definición que da ahí. ¿Pero quién da esa definición? ¿Perdón? ¿Quién da esa definición? Wikipedia. Ay, Wikipedia, por favor, no consultes al diablo. Ajá. Wikipedia tiene datos científicos valiosos, verídicos e interesantes, pero en tratándose de estas materias es como ir a consultar con Lutero sobre los dogmas de la fe católica. Olvídate. Ok. Mejor trata de asimilar lo que yo te dije. Sí, claro. Sana laicidad, cooperación. Laicismo, sometimiento de la Iglesia al Estado. Ajá. Sí, mucho cuidado con Wikipedia. Se ha vuelto un instrumento de propaganda, Sí, no de sí. verdad. Sionista. Sí. Sionista. Y eso yo se lo oí decir al cofundador de Wikipedia. Mira, aquí está lo que pedías, lo que alguien pidió. La estudiosidad acaba con la verdad subjetiva, revela la verdad lógica y con ayuda de los dones del Espíritu Santo descubrimos la verdad ontológica. Muy bien. Formidable síntesis, Muchas Adrián. gracias. Felicidades. Muy Muchas bien. gracias. Cópialo antes de que se borre el chat. I already did. Gracias. Lo voy a mandar a varios también. Ah, perfecto, muy bien. Magnífico. Bien, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, haber aprovechado tan maravillosamente el tiempo y con el favor de Dios nos vemos el jueves para nuestro taller de la otra historia. Viernes, ¿no? Viernes, perdón, viernes. Ay, ya me falla el cocolizo. Bueno, el viernes a las 8, un poquito antes de las 8. Bueno, espero escuchar su despedida. Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Claro. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Sí, correcto. Buenas noches. Bye. ¡Viva!